Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestra semana número 13 y la cual sería nuestra primera semana de este nuevo trimestre que comienza, que sería nuestro segundo trimestre. Recuerden que la semana pasada estuvimos realizando examen y ya les entregué su calificación. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda de su calificación o no se las haya entregado porque no se conectaron el día viernes porque no les fue posible, recuerden que me pueden escribir siempre a mi correo. Mi correo está, ya saben, aquí abajo en la caja de descripción. Y en la caja de descripción saben que también pueden encontrar el blog escolar donde van a encontrar la actividad que tienen que hacer. Y además también les dejo un enlace de un drive donde ustedes pueden entrar, dan clic al enlace y les van a aparecer todas las actividades que hemos hecho en caso de que pues no las hayan realizado. Porque recuerden que tenemos ahí unas personas que pues no realizaron trabajos y pues no se les pudo evaluar. Entonces es importante que se pongan en contacto conmigo lo antes posible para que podamos ver esa situación, por favor. No obstante, pues vamos a continuar con nuestro temario. Esta semana lo que vamos a realizar, como ustedes ya vieron en su actividad, o como van a ver en su actividad próximamente, es que vamos a empezar a utilizar ecuaciones dentro de nuestra asignatura. Recordemos que la física es una materia que se apoya mucho de las matemáticas, entonces en ese sentido es importante que nosotros sepamos cómo podemos escribir o cómo es que podemos realizar operaciones matemáticas con los conocimientos que vamos aprendiendo de nuestra materia. Bien, en el tema anterior o antes del examen nosotros vimos lo que fue el cambio de posición y la distancia, ¿no? Donde ya sabemos diferenciar estos dos conceptos, donde cambio de posición me importa nada más la medida del tamaño del espacio que hay entre el punto inicial y el punto final del movimiento. Mientras que la distancia pues es la medida del camino que recorrimos para poder llegar a cierto punto. Bien, entonces esa es la diferencia principal. Eso ya lo estuvimos estudiando las semanas pasadas. Ahora, ¿a qué nos vamos a concentrar? Bueno, nos vamos a concentrar nosotros, hemos estado viendo el cambio de posición, el cual está denotado por esta letra que se llama delta, ¿sale? Y con la X, ¿sale? Que estamos diciendo que es la posición. Bien, entonces nosotros hemos escrito de esta manera cambio de posición. Pero entonces vamos a ver qué significa esta simbología, porque es la que estamos utilizando. Bien, entonces hay que entender algo. Esta letra que se llama delta, que es un triangulito, en física nosotros lo vamos a entender como un cambio. Bien, pero como un cambio de qué? Bueno, pues ese cambio va a depender directamente de lo que esté aquí al lado. Bien, entonces vamos a establecer ciertas reglas en primer lugar. Entonces, cada triangulito que ustedes vean significa cambio. Ahora, en este caso, la letra X en la física me va a representar una posición. Bien, entonces, siempre ustedes que vean X en física, estamos hablando de la posición. ¿La posición de qué? Pues de alguna partícula, de alguna persona, de algún móvil o de algo que estamos estudiando. ¿Vale? Entonces, delta es cambio y la letra X es la posición. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues ya junto significa cambio de posición. Ahora bien, por ejemplo, nosotros vimos anteriormente que existen diferentes magnitudes. Recordar que una magnitud pues es una característica que yo puedo estudiar. Y una característica que yo puedo estudiar es el tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, si yo pongo delta, ¿qué dijimos que es delta? Cambio. ¿Y cómo abrevio el tiempo de acuerdo a la tablita que ustedes tienen de clases anteriores? Con la T. Y entonces, ¿qué estaría diciendo aquí? Cambio en el tiempo, ¿sale? Por ejemplo, otra situación que podemos observar. Vamos a ponerlo aquí abajito, ¿va? Cambio. ¿Cómo podríamos abreviar? No sé, por ejemplo, la velocidad, que es un tema que vamos a ver más adelante. Ah, pues la velocidad se abrevia con una V. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cambio en la velocidad. Entonces, eso me refiero. A eso me refiero con un cambio va a depender de lo que esté aquí al ladito. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues entonces así es más fácil yo poder hacer mis operaciones y poder escribir algo rápido, a diferencia de si tuviera que poner cambio en la velocidad, ¿no?
que es más tardado. En cambio, por ejemplo, pues aquí nada más pongo y ya acabé, ¿no? Entonces, precisamente en física se utilizan muchas abreviaturas con símbolos o letras para que nosotros podamos hacer operaciones de manera más rápida. Entonces, en ese sentido vamos a retomar lo que dijimos, ¿vale? Voy a borrar esto de aquí. Y entonces recuerden, triangulito significa cambio, ¿va? Entonces, vamos a ver. ¿Qué estoy diciendo? Ah, bueno, pues yo digo cambio. Si se alcanza a ver, sí. Cambio. ¿En qué? En la posición. ¿Cómo pongo posición en física? Letra X. Cambio en la posición. ¿A qué es igual? Ah, pues ustedes ya vieron que cambio en la posición es igual a posición final menos posición inicial. ¿Sale? Eso ustedes ya lo vieron de las clases anteriores. Bien, pero ¿qué estoy diciendo? Si se dan cuenta, aquí, a pesar de que a lo mejor ya aquí me evité escribir cambio de posición con letra, pues aún así tuve que escribir algo muy largo. Entonces, nuevamente, vamos a hacer una abreviatura con letra. ¿Qué dijimos que era la X? La X dijimos que era posición, precisamente por eso. Delta, que es ese triangulito, triangulito es cambio. Y la X es posición. Cambio en la posición, ¿va? Entonces, si dijimos que la X es posición, aquí yo podría poner en vez de esta posición, podría poner X, ¿o no? Pues sí, porque esto es cambio de posición, esto es posición. Pero no es cualquier posición, es posición ¿qué? Final. ¿Con qué letra empieza final? Pues con la F. Entonces pongo XF. ¿Sale? ¿Qué sigue? Menos. Nuevamente, posición. ¿Cómo abrevio yo la posición? X. ¿Y con qué letra empieza la palabra inicial? Con la letra I. Y entonces así yo puedo abreviar todo esto. ¿Qué puedo poner aquí? Ah, bueno, pues pongo triangulito, que es cambio de posición, igual a posición final menos posición inicial. Y esa es la forma matemática en la que escribimos nosotros nuestro cambio de posición. Entonces, ¿qué significa? Pues que a partir de este momento tenemos que empezar a acostumbrarnos a utilizar este tipo de abreviaturas. Estas abreviaturas se les conocen como ecuaciones o también ustedes las conocen como fórmulas. Bien, entonces, esta fórmula o ecuación me está diciendo nada más, cambio en la posición es igual a posición final menos posición inicial. Y eso es todo. ¿Para qué? Pues para no tener que escribir todo esto, porque mira, imagínate, aquí yo ya me había ahorrado el triangulito, pero si no quisiera, tendría que poner cambio en la posición es igual a posición final menos posición inicial. Entonces imagínate, cada vez que lo ocupemos, cuando me pidan resolver un problema, escribir todo esto, pues me va a dar mucha flojera. Entonces, ¿para qué lo hago? Pues para poder escribir más rápido, no cansarme y aparte poder hacer las operaciones. Muy bien, entonces esta semana nos tenemos que dedicar a aprender a utilizar esto. Recuerda, triangulito es cambio. La X es posición. ¿Qué me dice aquí? Posición, porque aquí está una X, posición. Y le pongo la F de final. Menos posición, ¿sí? Porque está una X. Y luego inicial. ¿Sale? Y aquí está la letra I. Y así es como se escribe. Muy bien. Entonces, esta fórmula o esta ecuación, que es como le debemos llamar, es la que vamos a utilizar de aquí en adelante. Muy bien. Entonces, si tienes dudas de por qué escribí esta ecuación partiendo de aquí, es importante que tú me escribas a mi correo para que yo te pueda resolver dudas. O bien que aquí abajo en la caja de en los comentarios, perdón, aquí abajo en los comentarios, tú dejes tu pregunta para que igualmente yo te responda y a lo mejor tus otros compañeros que tengan la misma duda, pues ya nada más lean lo que se les respondió. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a suponer el siguiente ejemplo, ¿va? Entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que
Una persona sale corriendo del punto 3. Ajá. Se mueve corriendo y va haciendo este recorrido. Y aquí se detiene. Entonces, para empezar, ¿qué dijimos? Recordemos, si el movimiento es a la derecha, me tiene que dar un cambio positivo. Si el movimiento es a la izquierda, me tiene que dar un cambio negativo. En este caso, si yo empecé aquí en el -3 y me moví al 4, ¿de qué tipo de cambio va a ser mi cambio de posición? ¿Se movió hacia dónde? A la derecha. Entonces, como se movió a la derecha, va a ser positivo. Entonces, vamos a verificar que se cumpla. ¿Qué me dice mi fórmula? Cambio de posición igual a XF menos XY. Es decir, posición final menos posición inicial. ¿Cuánto vale XF? Ah, pues XF es la posición ¿qué? Final. Entonces, posición final, ¿cuánto vale? 4. Ponemos aquí una comita. ¿Cuánto vale XY? ¿Qué es XY? Posición inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial? -3. ¿Sale? Y entonces yo aplico la fórmula. Vamos a borrar aquí para que ustedes alcancen a ver desde el video, ¿vale? Y la voy a poner aquí arribita. Vamos a ponerla aquí arriba. Vamos a poner cambio de posición es igual posición final menos posición inicial. ¿Sale? Recuerda que esta es la que vamos a utilizar. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Vale? No lo olvides. Entonces, ¿qué me dice? Cambio en la posición. Ah, bueno, pues digo. Cambio en la posición, triangulito X, es igual a posición final menos posición inicial. ¿Y esto es igual a qué? ¿Cuánto vale la posición final? 4. Menos. Y luego, ¿cuánto vale la posición inicial? -3. Como tengo dos signos juntos, ¿qué dijimos que le pongo? Ah, pues un paréntesis, ¿no? Para que no me confunda. Y entonces, de mi ley de signos, yo pongo 4 menos por menos, más 3. 4 más 3, 7. Y ahí está. Y ese es mi cambio de posición. Si te das cuenta, no hice nada diferente. Es lo mismo que estoy haciendo desde la semana pasada y la antepasada. Bien, o sea, es exactamente lo mismo. Lo único que cambió fue la forma de escribir esto. Que ahora ya no estoy escribiendo tal cual. Posición final es igual a tal. Sino ya escribo directamente XF menos XY. Donde XF sería X final menos X inicial. ¿Qué significan las X? Ya dijimos, la posición. Bien, y entonces, ¿cómo comprobamos que es? Pues para empezar, este número es de signo positivo. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún signo. Entonces es de signo positivo, tal como esperábamos que fuera. ¿Ok? Segundo, vamos a ver, se supone que tuve que haberme movido 7 lugares. Vamos a checar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se cumple justo lo que me salió. Bien, recuerden que esta recta la estamos haciendo al principio para podernos guiar y ver que estamos haciendo bien los cálculos. Ya más adelante no va a ser necesario hacerla. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo para que no se queden con dudas. Muy bien, recuerda que en este caso, por lo pronto, si tú tuviste alguna duda de este ejemplo que acabamos de realizar, es importante que lo pongas aquí en la caja de comentarios. O bien que tú me mandes un correo a mi correo, valga la redundancia,
y pues ya ahí te contesto directamente. Muy bien, para que te pueda resolver tus dudas. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo para que no quede ninguna situación ahí. Bien, vamos a ver. Vamos a suponer ahora que que una persona pues viene de regreso y empieza su movimiento aquí. ¿Sale? Inicio. Entonces viene, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Y ahí termina. ¿Hacia dónde fue el movimiento? Primer pregunta. Ah, pues fue del 1 al menos 3. Y entonces, ¿fue hacia dónde? Hacia la izquierda, fue hacia acá. Como fue a la izquierda, mi flechita esta me diría que entonces mi cambio en la posición tiene que salir de signo negativo. ¿Bien? Ok, entonces ahora vamos a comprobar que eso sea cierto. ¿Cómo lo calculo? Ah, bueno, ¿qué tengo aquí arriba? Cambio en la posición es igual a posición final menos posición inicial. Entonces vamos a checar. Entonces yo digo, triangulito X, que es cambio de posición, es igual a posición final menos posición inicial. Bien, pues vamos a checar. ¿Cuánto vale la posición inicial en este punto? Pues vale 1. Entonces vamos a checar. Posición inicial, XY, es igual a 1. Muy bien. ¿Cuánto vale la posición final en este caso? Pues aquí no, menos 3. Entonces, ¿cuánto vale XF? Menos 3. Entonces, ¿cómo se lee? Posición inicial igual a 1. Posición final igual a menos 3. ¿Vale? Se está cumpliendo lo que estamos poniendo de acuerdo al ejercicio. Ahora, pues lo sustituyo aquí arribita. ¿Cuánto vale XF? XF, que es posición final, vale menos 3. ¿Qué signo sigue? Menos. ¿Cuánto vale posición inicial? Pues posición inicial vale 1. Y volvemos a hacer operaciones con números con signo. Vamos a ver. Ustedes deben 3 pesos y piden prestado otro peso. ¿Cuánto terminan debiendo? Pues 4. Y como siguen debiendo, ¿con qué signo se queda? Negativo. Y ahí termina mi ejercicio. Vamos a comprobar que efectivamente se cumpla lo que dijimos. Primero, ¿hacia dónde fue mi movimiento? Pues ya dijimos que hacia la izquierda. Como fue a la izquierda, yo esperaría que me saliera un signo negativo. Y mira, sí me salió negativo. Entonces voy bien, ya lo voy cumpliendo. Siguiente, ¿cuántos espacios tuve que haberme movido? Me dice que me tuvo que haber movido 4 espacios. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4. Efectivamente, se cumple lo que dijimos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, lo importante de entrada es que ustedes sigan practicando sus operaciones con este tipo de signos, signo positivo y signo negativo, para que no tengan dudas de cómo se trabaja. Y segundo, que recuerden que a partir de este momento nosotros vamos a poder hacer reducciones o abreviaturas de cómo escribimos la situación. Bien, recordar que este triangulito se llama delta y que ese delta me está representando un cambio. ¿Cambio en qué? En la posición. Bien, recuerden que esto va a cambiar dependiendo de lo que esté aquí al lado. Si tengo una T, puede ser cambio en el tiempo. Si tengo una A, puede ser cambio en la aceleración, ¿no? Entonces, eso ya va a depender de lo que esté aquí al ladito. En este caso, esta X significa posición. ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser posición F, posición final, menos posición I o posición inicial. Y así es como nosotros vamos a poder hacer operaciones de manera sencilla. Muy bien, entonces, de esto se trata su actividad de esta semana. Espero que me la puedan entregar a más tarde el día viernes
Recuerden que si tienen algún problema en casa o alguna situación, ustedes me pueden escribir a mi correo y yo ahí siempre les contesto. Bien, igual si tienen alguna duda o algo, pues ahora sí que no dudes en mandarme correo o ponerlo en comentarios y se te va a contestar con todo gusto. Muy bien, entonces de mi parte es todo. Cuídense mucho y nos estaríamos viendo el día viernes para asesoría virtual. Entonces, pues espero que comprendan los temas y si tienen dudas, igualmente ese día se les puede explicar nuevamente. Muy bien, entonces sin más, me despido, que tengan excelente día. Hasta luego.